esta es la historia, güey. No tengo vela en el entierro. Yo leí la historia de Rusia y perdóname, güey, pero parecen malos. Para muchos y para los pocos que conocemos también de esta información, puede significar un cambio en la historia de la humanidad. El propósito del terror rojo era asustar a la población. Esta policía secreta, que era tan macabra y tan cruel, ascendió al poder. Descubrieron unas estructuras que corresponden a muchísimos años antes de lo que conocemos históricamente. Estamos hablando de 50,000 años atrás. Otros creen también que este lugar es un lugar que fue de acceso restringido, no porque el proyecto se detuviera ahí, sino porque descubrieron algo que no nos quieren decir. Porque hay un lugar en Rusia que se especializa en investigaciones de este ámbito, secretas alienígenas. ¿Qué onda, Maynor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, feliz. Otro lunes más. Otro lunesito más. Ahora sí no se me fue. Es que a veces digo viernes, pero ya Sí. estamos en lunes. Un inicio de semana muy padre porque traemos un tema súper interesante. La verdad estoy sorprendido con este tema. Yo también, fíjate. Y un poco sobrecogido, porque es un tema amplio. Es muy amplio, pero creo que sí lo vamos a seccionar bastante bien. Sí. Este lugar, digo, para quitar este misticismo de donde vamos a hablar de Rusia el día de hoy. Sí. Este lugar es un lugar que a mí en lo personal siempre me ha llamado la atención. Uh-huh. Sobre todo porque, digo, es un lugar tan alejado a nuestra cultura que siempre me ha captado la atención. Y creo que no me ha decepcionado para nada al investigar de él. Fíjate que es interesante porque, como lo mencionas, se habla mucho de Rusia en las redes sociales, sobre todo en la actualidad, ¿no? Sobre todo con lo que está pasando. No vamos a hablar de eso. No. Hoy una vez les decimos. Vamos a abordar sobre todo los misterios de Rusia, de todos esos temas que rodean los ámbitos de lo paranormal. Sí, güey. De, obviamente, el ámbito ufológico, el ámbito conspirativo también. Sí, sí. Así que prepárense para este tema por ese rumbo, así que lo van a disfrutar muchísimo, Sí, estamos seguros de ello. Solo quiero, como que quedar claro en algo, ¿no? O sea, esto es un podcast. Realmente, te digo porque fue muy abrumadora la investigación realmente, para mí. Ajá. Porque yo no conocía para nada la historia de Rusia como tal, de su sociedad, de su cultura. Y muchas veces es sencillo adentrarnos en culturas, en civilizaciones que ya están perdidas, porque al final de cuentas la historia ya se contó y ya tiene un punto, principio y un final. En Rusia es distinto, porque hay cosas que todavía siguen pasando hasta el día de hoy, y que tienen un arraigo de un pasado muy violento, güey. Y digo, espero haber escogido bien la línea y que les guste, porque sí, imagínense que alguien hace un capítulo de México y no conoce realmente todo lo que hay detrás como un mexicano. Claro. Pues básicamente algo así me pasó con esta investigación. Creo haber entendido la línea y la narrativa y el tren de pensamiento que llevó a Rusia a ser lo que hoy conocemos. Porque, mira, como te dije, Rusia últimamente ha estado en boca de todos. Uh-huh. Y sobre todo, de este lado del charco, Rusia se nos ha presentado como un gran villano, güey. No es así, güey. Solamente es distinto. Y espero de verdad que podamos verlo con este ojo crítico objetivo y entender su sociedad dentro de lo que cabe. ¿Ok? Digo, después de haber dicho esto, ok. Vamos a intentarlo. Y bueno, si vas llegando a este canal, como dirían en Rusia, Privyet.
Y suscríbete, deja tu like. Nos puedes seguir en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. A mí me puedes seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castellón Sergio en Instagram y a Maker y Mike que se atrás en los controles como MyGal99 en Instagram. También van a aparecer aquí sus redes y el señor hace transmisiones en vivo también en su canal de YouTube, Mike Emisiones, que es muy bueno también, para que vayan y lo sigan. Por favor, síganlo. Y bueno, y suscríbanse aquí, también. Ya casi llegamos a los 100 millones, iba a decir. A los 100,000 suscriptores. Queremos llegar a esa meta, de verdad, nos hace mucha ilusión. Y de verdad se los pedimos, ¿no? Así es. Y bueno, vamos a arrancar con este tema. Yo sé que Sergio, como siempre, creo que ya estamos agarrando esa estructura de que trae una introducción para ir arrancando, porque yo creo que hay que entrar un poco en contexto, ¿no? Sí, mira, ¿cómo entrar en contexto en una nación que es la nación más grande de todo el mundo? Una nación que nunca ha sido conquistada. Una nación que se ha manejado con sus propias reglas. Es bien interesante que la mayoría de tiranos que han habido en la historia han intentado entrar a Rusia y ahí es donde caen. Estamos hablando de Alejandro Magno, estamos hablando de Napoleón Bonaparte, estamos hablando del señor del bigotito. Uh-huh. Todos ellos han intentado entrar a Rusia y mueren de frío, güey. Sí, claro. Es como las adversidades climatológicas ha forjado una sociedad dura, güey. Una sociedad que no se viene con cosas. ¿Cómo entrar a este país? Y bueno, yo les traje una línea que nos va a llevar a lo que yo creo que va a terminar conectando con los casos que tú traes con respecto a la ufología, a las conspiraciones y a los secretos. Pero hay que empezar desde el principio. Les quiero contar acerca del gobierno de Lenin, de Vladimir Ulyanov. Uh-huh. Quiero hablar acerca de la policía secreta bolchevique primero, antes que nada, que era la llamada Comisión Extraordinaria para la Lucha contra la Contrarrevolución y el Sabotaje de toda Rusia. Uh-huh. O simplemente Cheka. Okay. Esto persiguió y arrestó a cualquiera persona que apoyara un acto contrarrevolucionario o que no simpatizara con el régimen marxista que se instaló en 1917. Y es desde aquí donde quiero empezar la historia, güey. Gracias a sus amplios poderes, estas fuerzas de seguridad, la primera, es recordada hasta el día de hoy como una de las más brutales de la historia reciente en Rusia. Pero ¿en qué contexto se creó la policía checa, los bolcheviques? ¿Cuál fue su misión realmente y por qué fue tan temida? Y aquí voy a intentar hacerles un resumen acerca de la Revolución Rusa, güey. Uh-huh. Sé que suena muy aburrido, sé que suena muy histórico, pero denme chance. Mira, para entender la historia de la policía bolchevique, primero hay que remontarnos a la convulsa situación política que existía en ese momento y económica y todo, que golpeaba a los rusos en 1917. Ojo, 1917, antes de la primera uh-huh. mundial. En aquel entonces Rusia era un imperio, pero al mismo tiempo un país rural y económicamente atrasado respecto al resto de Europa. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, es simplemente ver el mapa. En Rusia realmente hay mucho terreno que es inhabitable. Uh-huh. Por las adversidades climatológicas, lo que tú quieras. Esto propicia una distancia enorme de lo que en ese tiempo eran los zares y la población obrera. Sí. Es por eso que todo el tema del comunismo y así florece en este país, güey, porque la distancia entre estas dos fuerzas era abismalmente pues poco ecuánime, güey, realmente. Uh-huh. La población se dividía en dos clases sociales, la nobleza feudal y el resto del pueblo. Uh-huh. Imagínate el decir el resto del pueblo. Sí, o sea, eres uno o todos. Ajá. Y es también como una forma de entender el comunismo de este punto, güey. La diferencia social, pues, era muy grande. Abismal, güey. Entonces, 4 de cada 5 rusos eran campesinos obreros y las desigualdades eran enormes, pues, ¿no?
Nicolás II se negaba a conceder reformas y periódicamente explotaba nuevas revueltas que las tropas del zar reprimían de forma violenta. Por otra parte, desde el 1914 el ejército ruso luchaba en la primera. Tras 3 duros años de conflicto bélico, sus filas no sacaban cuentas alegres. Habían más de 6 millones de personas que habían perdido la vida, güey. Heridos y prisioneros. 6 millones. A esto se le sumaba una inflación desorbitada, el desabastecimiento de alimentos y el descontento político por la falta de reformas. Si te fijas, te estoy describiendo un perfecto caldo de cultivo para una revolución. Sí. En ese entonces, en ese contexto, en febrero de 1917, el gobierno imperial fue debilitado por un conjunto de huelgas y por la presión de la oposición liberal y de los mandos militares. Al cabo de unos 10 días, el zar Nicolás II, desacreditó e incapaz de controlar la situación, fue obligado a renunciar. Los rebeldes entonces asumieron el poder a través de un comité provisional de gobierno dirigido por el social revolucionario Alexander Kerensky. Hasta aquí estamos bien, ¿no? Unos personajes que nunca habíamos escuchado en nuestras vidas, de este lado del charco, por supuesto. No quiero faltar al respeto a nadie, pero lo cierto es que no estamos familiarizados con esta historia. Simplemente quería hacer un resumen de lo que propició lo que fue la Revolución Rusa, para después la formación de algo que vamos a decir más adelante. Sí. Es curioso porque me ha tocado conocer un poco más de la cultura, dígase en videos de personas que te hablan incluso en español, que tienen políglotas que a veces tienen canales de YouTube, por ejemplo, que son rusos y ellos hablan en español y te hablan de su cultura. Y hablan mucho como de esta parte de la personalidad de los rusos, sí, que es como muy... en cierto punto, nuestro entender, nuestra perspectiva es como muy fría, ¿no? Creo que es la manera más típica de escribir a un ruso, ¿no? Como alguien muy rígido, muy frío. Este concepto que tenemos no solamente por Hollywood, sino también porque ellos aparentan ser así, muy inexpresivos y así. Es una sociedad dura. Es una sociedad dura y creo que esto viene desde hace muchos años, como bien lo mencionas. La cultura, por ejemplo, de ellos, digo, para que entiendan un poquito más, es que alguna vez alguien me platicó, una persona de Rusia me platicó que ellos desde muy chicos se despegan mucho de sus padres. Sí, y es algo que pasa mucho en todo el mundo, pero en Rusia como que... Los padres en este gobierno que siempre ha sido duro, siempre ha sido como la fuerza trabajadora, es como bastante digamos que oprimida por esta diferencia social que existe. En México es parecido, pero creo que se vive distinto. Se vive completamente distinto, sí. Pero aquí en este caso en Rusia es como que no existe esta calidez a nivel intrafamiliar, por lo cual los jóvenes crecen con una carencia o un tipo de ausencia de los padres y ellos empiezan a formar su personalidad mucho más autónoma desde muy temprana edad. Entonces es curioso que muchos de ellos empiezan a volverse como un caparazón bastante rígido, bastante fuerte, para tolerar esta ausencia, esta falta de calidez de la misma sociedad, porque esto lo estoy diciendo nada más a nivel intrafamiliar, pero también pasa en un ámbito social, o sea, sí, tú, por supuesto, con tus amigos, no es lo mismo que como son con tus amigos aquí en México, ¿no? De hecho, las personas, no sé si les ha tocado escuchar de personas que vienen del otro continente de Europa y que se sorprenden por la forma en la que los mexicanos o los latinos nos expresamos con ellos. El calorcito del Caribe, que le dicen. Sí. Y es curioso porque te vas dando cuenta históricamente que esto tiene su razón de ser, del dónde viene, ¿no? Sí. Y es justamente esto que mencionas, ¿no? De que sí. hay diferencias muy marcadas, y digo, aquí también hay diferencias marcadas, pero al final de cuentas como que sí existe esa calidez.
dentro de la sociedad, Ujú. a pesar de que existan esas clases sociales marcadas. Digo, no me quiero meter en un terreno muy social porque esto tiene sentido por algo que vamos a hablar más adelante. Sí, sí, sí. Y de hecho, o sea, todavía no explotaba realmente la revolución. El Soviet era una asamblea popular formada por obreros, campesinos y soldados que también querían gobernar. Fíjate, el nombre era el Soviet. Después, este territorio fue llamado como la Unión Soviética. Esto, de alguna manera, te pronostica el resultado, ¿no? Sí. Porque dentro de esta fuerza política estaban ahora sí que los bolcheviques, el grupo más radical guiado por Lenin y por León Trotsky. La noche del 7 de noviembre de 1917, Lenin y Trotsky asaltaron el Palacio de Invierno de Petrogrado, hoy conocido como San Petersburgo, la sede del gobierno provisional. Capturaron a todos sus miembros e iniciaron un régimen comunista. Aquí es la explosión de la Revolución Rusa, güey. Entre sus primeras medidas figuraron la liquidación de los latifundios y entrega de la tierra a los campesinos, la nacionalización de los bancos, el control obrero sobre la producción industrial y la supresión de los privilegios de la nobleza y la iglesia. Como es de esperar, todas estas reformas basadas en las teorías económicas y sociales elaboradas por Karl Marx generaron resistencia en distintos sectores. Se inició así, ahora sí, en este momento, una guerra civil entre los bolcheviques y el denominado Ejército Blanco, integrado por un grupo dispar que iba desde los conservadores y liberales favorables a la monarquía hasta los socialistas demócratas, que se extendió hasta el 1922. Y es en este momento cuando la policía secreta, llamada Cheka, entra en escena. Y quiero, por favor, que encuentren razón en lo que les estoy diciendo cuando hablamos de una policía secreta desde este entonces. Porque todo esto va a terminar evolucionando en algo que les vamos a decir más adelante. Sí. Que eso ya es lo que se conecta con todo. Esta policía secreta en ese momento se llamaba Cheka. Entra en escena jugando un rol clave para apoyar el ambicioso plan de Lenin y Trotsky. A esta época, güey, de la policía secreta de la Cheka, se le conoce como el terror rojo. Algunos historiadores lo reducen a las ejecuciones y represión bolchevique ocurridas en 1918, mientras otros la extienden desde el 1918 hasta el nacimiento de la Unión Soviética en 1922. Okay. El propósito del terror rojo era asustar a la población para que al menos no conspirara en contra de los bolcheviques. Esto afirma Stephen Hall, es un historiador, ¿no? Buscaban a los contrarrevolucionarios para dar una señal, para que otras personas supieran que si hacían algo contra el régimen, les dispararían. Según el académico, el intento de desvivimiento contra Lenin ocurrió en agosto de 1918. Terminó por entregarle aún más poder a la Cheka. De hecho, muchos creen que fue este hecho el punto de partida del terror rojo, la excusa perfecta para comenzar con la campaña de represión hacia los enemigos de clase o cualquier persona alineada con el Ejército Blanco. Y así terminó siendo una unidad para controlar efectivamente a la población, al campesino, güey. Uno de los líderes de la Cheka, Martin Latsis, explicó así la esencia del terror rojo. Dijo: no estamos librando una guerra contra personas individuales, estamos exterminando a la burguesía como clase. El número de muertos de este periodo es discutido hasta el día de hoy. Las estimaciones van desde las 50,000 personas hasta más de 1 millón de personas que fueron asesinadas por el terror rojo. Entre quienes fallecieron en manos de la Cheka hay importantes figuras rusas como el destacado poeta Nikolai Gumilov,
acusado de tramar un levantamiento contra los bolcheviques, güey. Quiero, por favor, que se den cuenta del precedente histórico que hay desde el 1922 hasta lo que fue, ahora sí que la segunda, con las prácticas de la Gestapo, de la SS y de todo el tema que hubo con respecto a la población judía en Alemania. Ujú. Este precedente, pocas veces, o bueno, yo por lo menos, güey, que yo me considero fan de la historia, güey. Yo no sabía esto, güey. Ujú. O sea, yo no sabía que esas prácticas de aniquilación a la población era un precedente ruso, güey. Y me pareció algo tan, o sea, pues no sé cómo decirlo, desagradable. O sea, el hecho de, ok, tenían ellos, no quiero juzgar a nadie. Digo, aquí en México, nuestra independencia, nuestra revolución tampoco fue así tan gloriosa como la describen los libros. Pues Claro, no hubo, está disfrazada, está Sí, pintada distinta. pero estamos describiendo aquí un genocidio, güey. Sí. Estamos hablando de no de un acuerdo mutuo entre la sociedad. Estamos hablando de imposición. Una imposición, sí. Sí, forzada, güey. ¿no? Y como lo mencionas, la descripción de la personalidad de una persona de Europa Occidental como Rusia sí coincide con ese tipo de pensamiento frío. El otro día te estaba comentando yo que vi la película de Jojo Rabbit, Ujú. de este niño que es un niño de la Alemania de esos Ajá. entonces, etcétera. Y yo no sé cómo pudo haber sido la infancia de alguien que sabía que si tocaban la puerta, güey, Valió. podía ser que toda tu familia perdiera la vida, güey. Yo no sé qué estragos te hace psicológicamente ese tipo de traumas. Pues. Yo creo que ni siquiera eran tan conscientes. O sea, un niño, ¿no? No creo que Pues pudiera no, pero- dimensionar el hecho de lo que estaba pasando. No, pero el hecho es que tu mamá se fue, güey. Ujú. O sea, como Y que en no va a esta volver. película. Ajá, o sea, Y que que no. tú la ves. Esa película es brutal, Jojo Rabbit. Es brutal. Se las recomiendo también. Tiene un toquecillo ahí como más infantilón. Sin embargo, los hechos que ahí pasaron son terroríficos. Digo, no es el capítulo para hablar de la segunda aquí, pero es interesante analizar eso. Y de hecho, uno entiende, por ejemplo, esta sátira que existe en el entretenimiento y en las series, películas, de estas abuelitas rusas muy malhumoradas y todo. Dices, claro, güey, Ujú. era terrible crecer en este espacio, pues, ¿no? Sí, fíjate que eso que, o sea, todo esto del control de población, etcétera, Ujú. es algo que pienso que en práctica siguió pasando, o sea, aún Ujú. pasando esta época que mencionas, o sea, se ve, o sea, en simplemente el hecho de que todos los proyectos que se generaron más adelante iban enfocados muchos en función de términos bélicos políticos para un control gubernamental. O sea, digo, vamos a hablar más adelante, no en este episodio, pero vamos a hablar en un episodio dedicado a un proyecto de Rusia y en otros proyectos que vamos a estar abordando. Pero muchas de estas propuestas venían de este lugar. Y ahí me encontré algo que estaba... Bueno, es que ahí te va. Ajá. Porque mira, ¿cómo se disolvió entonces? Cuando los bolcheviques salieron victoriosos de este conflicto civil en 1922 y conquistaron definitivamente el poder, la Checa se reestructuró y cambió de nombre a la GPU, el Directorio Político Unificado del Estado. Sin embargo, para muchos historiadores, la primera policía secreta de la era soviética sentó las bases de las siguientes fuerzas de inteligencia que rigieron a Rusia. Y aquí es donde se empieza a conectar todo, pues porque muchas de ellas, dicen los analistas, replicaron las medidas represivas de aquella época. Control poblacional, todo esto que dijimos. O sea, al final de cuentas, esta policía secreta que era tan macabra y tan cruel,
ascendió al poder, güey. Ujú. Entonces, de ahí viene el hecho de la temible KGB, Sí. la última agencia de inteligencia de la URSS, que llegó a tener más de 480,000 agentes, además de millones de informantes que controlaban eficientemente a la población rusa, güey. Ujú. El Comité para la Seguridad del Estado, conocido por sus siglas KGB, fue el nombre de la agencia de inteligencia y de la agencia principal de policía secreta de la Unión Soviética, del 13 de marzo de 1954 al 6 de noviembre de 1991. Sí. El dominio de la KGB fue aproximadamente el mismo que el de la CIA, para que nos entendamos, güey. La CIA de Estados Unidos. Ha sido conocido popularmente como el Centro. Y ahí se encargó de obtener y analizar toda la información de inteligencia de la nación. Desapareció semanas antes de la disolución de la Unión Soviética. A partir de ahí surgió el CBR, que pasó a dirigir las actividades de espionaje fuera del país y conserva toda la documentación referente a la KGB, toda la que se salvó, porque a la hora de la caída del muro de Berlín y todo esto, sí se liberaron muchos documentos, y de esos documentos es de lo que vamos a hablar hoy. De algunos proyectos por ahí, avistamientos. Al final de cuentas, la KGB es la CIA, pero de Rusia. Entonces, Sí, todo, lo que tenga que ver con esas cosas secretas turbias, primero pasaron por la KGB. Pero quiero que entiendan, las personas que dirigieron la KGB o que conformaban la KGB eran los mismos que años antes se les denominaba como el terror rojo, güey. Ujú. Es lo mismo. O sea, dices tú, Estados Unidos ha hecho toda una campaña de propaganda para desprestigiar el poder de Rusia, como o enemistarlos o satanizarlos. A ver, esta es la historia, güey. Yo no, a mí me vale, yo no tengo vela en el entierro. Yo leí la historia de Rusia y perdóname, güey, pero parecen malos, ¿no? O sea, parecen los villanos. En su contexto ellos hicieron lo que pudieron y para sobrevivir y subsistir. Sin embargo, sí está raro, güey. Bueno, aquí la diferencia es que en Estados Unidos también se han encargado de hacer una propaganda política y gubernamental muy, muy buena para limpiar la imagen, ¿no? Eso es una grande. Eso también es un hecho, güey. O sea, yo por eso creo que no es que haya un bueno o un No, malo. la historia es mejor marketing, nada más. Es mejor marketing el que manejan en Estados Unidos. Ah, pero es que este es el tema. La propaganda funciona. Pero una bala en la frente también. Sí, sí, sí. A la bestia, pues. Pero bueno, a nivel histórico. Son igual de mal los dos. Histórico, o sea, creo que sí podemos decir que, o sea, Rusia tiene mucho más manchada la imagen que Estados Unidos, principalmente en este lado del mundo, sí. donde es donde conocemos, como a lo mejor en otras partes del mundo nos conocen a los latinos en un burro y así, ¿no? O sea, creo que todo esto... Sí, o sea, son arquetipos. Sí, pues, al sí, final son de cuentas, estereotipos, ajá. que vienen de películas, de medios de entretenimiento que pues te pintan la realidad que se les antoja o que más les conviene. Uh-huh. Pero este tema de los secretos y las cosas que vienen ocultándose hace muchos años, obviamente cuando se habla de proyectos secretos, cuando se habla de intervenciones con otros gobiernos, se habla mucho de la KGB. O sea, yo creo que es una constante que hemos visto en muchísimos casos de misterio que siempre estén involucradas, sea la CIA o la KGB. Sí, es que en esos momentos donde está el conflicto frío, Uh-huh. por no decir la otra palabra con G, era la CIA contra la KGB. Eran espionajes entre ellos, pues. Y Sí. eran las dos organizaciones de inteligencia que tenían las dos potencias en ese momento. Por eso, digo, a lo mejor y no les sonaba la KGB. Pero ahorita vamos a hablar de algunos casos dentro de la KGB que sí te ponen los pelos de punta. De hecho, bueno, está esta creepypasta, pues, ¿no? Del experimento del sueño ruso, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Bueno, se supone que
eso fue dirigido por la KGB. Ajá, según la Según la historia, que es falsa, ¿no? O sea, es un creepypasta. es un creepypasta, sí, no hay que creerlo, pero... Donde Sí. supuestamente ponían a unas personas como en un experimento en el que Les privaban del sueño, las ¿no? privaban del sueño hasta que se convertían en unos seres, pues, casi humanos. Dejaban su humanidad de lado Ujú. y empezaban a... Bueno, la historia es un poco larga, pero... Es larga y se premia mucho su narración, o sea, tenemos sus ahí un detalles. episodio de Lado Oscuro de los Sueños, Sí, creo ¿no? que la platicamos ahí. Ah, sí, cierto. Más a grandes rasgos. Pero bueno, Ujú. básicamente sí es por eso, ¿no? Ajá. Hay un proyecto que de hecho sí me llamó la atención porque me lo encontré en una investigación que ni siquiera era de Rusia. O sea, Ok. estaba viendo en relación a cosas que tenían que ver con proyectos reales que se hubiesen hecho para los gobiernos. Ujú. Pero que estos podrían tener como otro tipo de intenciones detrás. Y hubo uno que me llamó mucho la atención que se llamaba El pájaro carpintero. A ver. El pájaro carpintero ruso, que así es como pues le llamamos en todo el mundo, fue un proyecto que involucró una misteriosa señal que apareció en las ondas de radio corta en 1976. La señal comenzó a ser escuchada en este año y era como un golpeteo repetitivo de 10 Hz que interfería con las comunicaciones de radio de onda corta en todo el mundo. El sonido era tan distintivo que rápidamente generó el apodo del pájaro carpintero. Sí, por el característico Ajá. golpeteo. Cuando investigaron la fuente, dieron con que la señal era de un sistema de radar Duga, una serie de radares que estaban sobre el horizonte pues de una zona soviética que estaba muy cerca, de hecho, de Chernobyl, más o menos por el este de Siberia. El radar fue diseñado para detectar lanzamientos de misiles. Esto es lo que oficialmente se conoce. Es como esta muralla grandota, ¿no? De antenas así. Estaba prácticamente pues diseñado como para este tipo de intervención, o sea, como para saber si alguien iba a lanzar algo. Otros dicen que también tenía como la función de interferir para la cuestión del espionaje extranjero. Ok. Hay varias cosas que se pensaban de esta señal, por qué se emitía de esa forma, ¿no? No era clave Morse ni nada de eso. No era clave Morse. Ok. Pero dicen algunos, y esto viene totalmente de esta parte, digamos, más conspirativa, Ajá. que no era solamente una onda para un radar, sino que también era un experimento de control mental para la población. Se dice que la onda podía emitir ciertas frecuencias para alterar el comportamiento humano, y hacía como modificaciones en los cambios de humor y también en pensamientos erráticos. No hay obviamente evidencia de que esto sea real. Como en todas las teorías conspirativas, no existe una evidencia. Es pura especulación, vaya. Así es, pero también hay otras, o sea, hay varias cosas que se dijeron de esto, porque curiosamente ahorita ya no está en funcionamiento, ya no se usa, ya no está prácticamente abandonada. Se dice que también estaba diseñada para experimentos climáticos. Esto también se habla muchísimo en varios proyectos. Ya lo hemos visto en otras temáticas que terminan hasta siendo un poco ridículas, pero en realidad no tenemos idea de para qué funcionaba, más que lo que tenemos de información que nos dijeron, ¿no? Que oficialmente se conoce que era para la detección de estos misiles. Pero dicen que esta podría haber sido diseñada para alterar los patrones climáticos y ese tipo de cosas. Y que también pudiesen haber sido diseñados para guerras climáticas. Ok. No para ellos, sino para mandarla hacia otras partes. Sí. Otras de las cosas es que algunos creen que era para interferir deliberadamente las comunicaciones de comerciales y cosas que o
o cuestiones de información que ellos no quisieran que se filtrara, y que estas interrupciones sean deliberadas para ocultar cosas, ¿no? Como que en ese momento cuando se escuchó, algo estaba pasando que no querían que sonara. Okay. Y son interesantes porque después de cuando se dio a conocer esto, fue cuando desapareció. Como si estuviese planeado. Como si no quisiesen que se dieran cuenta de para qué funcionaba. Ajá, y es por eso que decidieron empezaron cerrarlo. las teorías conspirativas a sonar en todas partes, ¿no? Pero no sabemos realmente para qué era el pájaro carpintero. Me gustaría que en este punto escucharan un fragmento de ese sonido para que vean lo característico que era y lo que escucharon en ese momento. Ok, vamos a ponerlo en este momento aquí, ¿no? Y bueno, dicen que estas investigaciones llevaron también a ciertas instancias gubernamentales, y dígase la CIA, intervino, incluso llegaron ellos a pensar que este radar era como para un tipo de triangulación de fuentes de información que ellos tuvieran, y que fueran como que estuvieran queriendo como que captar las señales de ellos. Al final todo se descartó y digo, eso fue lo que el comunicado oficial de la onda, de la frecuencia, que era para detección de misiles. Al final, como muchos de estos proyectos quedan inconclusos o quedan fracasados. Por ejemplo, yo traigo un experimento aquí, igual de la KGB, que era esto a la bestia. No es la primera vez que se intenta esto, que el ser humano intenta ser así de ambicioso. Pero el ser humano, en la KGB específicamente, intentó hacer un híbrido entre un hombre y un chimpancé, güey. Sí. ¿Habías escuchado algo de esto? Sí, los Human C, ¿no? Ajá. Que es Ivanov, creo que es. Ivanov. Ajá. Ilya Ivanov. Sí. De hecho, conozco una historia que está detrás, o sea, no está directamente relacionada, pero es una historia de este científico también. No es específicamente de él, pero es una historia, es de un primate que se llamaba Oliver, que era como un primate que parecía humano, y muchas personas creían que era parte de ese experimento. La bestia, pero por fechas como que no coincide. Pero aún así piensan que probablemente esos experimentos se llevaron a cabo y este primate fue resultado. Pero al final terminó siendo como una subclase de un chimpancé muy raro en la zona. Tiene una historia bastante trágica, Oliver, pero está muy interesante. Y digo, por eso sabía que existieron estos experimentos de los... No, estos experimentos híbridos se intentaron hacer. Sí, sí. O sea, dicen que logró uno, según tengo entendido. Dicen, mira, el científico ruso, Ilya Ivanov, él era un gran experto en el campo de la inseminación artificial de los animales, y habiendo obtenido algunos híbridos de animales interesantes anteriormente, se propuso hacerlo también con el hombre y el chimpancé. De hecho, llevó a cabo experimentos, o intentó hacerlo por lo menos, en las dos direcciones, aunque sin éxito. Con las dos direcciones me refiero a embarazar a una chica con un embrión chimpancé y viceversa, pues, ¿no? Sí. No se pudo. En este caso, lo que al parecer se pretendía era obtener trabajadores resistentes para tareas duras o experimentos extremos. ¿No te suena a ti algo muy sumerio esto? ¿Sabes para qué creía yo que lo iba a usar? Para fines militares, superhumanos. Es que digo, mira, puede ser, porque también de hecho se habló de su utilidad para misiones espaciales, güey, de estos chimpancés. Posteriormente, a falta de tales híbridos, se utilizaron monos, perros, ratones y gatos. Que esto se sabe, pues, ¿no? O sea, sí hubo changuitos y perritos que viajaron al espacio. Es interesante porque el hecho de ver a estos animales en el espacio, en misiones espaciales, es el resultado
de que no se pudiera realmente combinar Ajá. a un chimpancé con un humano, güey. O sea, me llama mucho la atención eso. Qué locura. Digo, la gente no lo sabe eso, pues. Y realmente, o sea, como leyenda urbana, ¿sí lo logró o sí lo logró realmente? Porque Se supone que no lo logró. yo leí que, pero no sé. que había logrado uno, Ajá. pero que cerraron el proyecto y que supuestamente ya no se supo qué pasó. De estos experimentos o ideas solo han quedado algunas leyendas, Ah, ok. a veces plasmadas en obras literarias o películas, de animales extraños en torno a centros de investigación ruso de la época. Pero mira, a ver. Hoy venimos a ponernos el gorrito de aluminio, ¿no? ¿Quién quita, güey? A ver, si un youtuber en un campo allá hizo un homúnculo, güey, Ajá. ni modo que no puedas con todo el recurso del gobierno soviético, siendo un científico respetado. No sé, me llama la atención, pues, ¿no? Está curioso. Está porque curioso, está yo sí- curioso. Yo sí, o sea, me hubiera imaginado que en algún punto de la historia alguien hubiera intentado esto, ¿no? O sea, como Sí, claro. para lograr algún tipo de subclase humana o mejorar ciertos aspectos de Ujú. nuestra morfología o nuestras habilidades. Digo, con otros animales se ha hecho y No, se ha y logrado. creo que sí es una fascinación natural e inherente del ser humano. De hecho, la leyenda del basilisco, de esta criatura mitológica, este serpiente gigante, con todas sus características, ¿no? Ujú. Que si lo ves a los ojos te mueres, etcétera, ¿no? Se supone que es el producto de un huevo de gallina incubado por un sapo, güey. Mm. Y que supuestamente con eso ya sale un basilisco. Cosa, te digo, pues son mitologías muy antiguas y te digo, nada más para hacer la referencia de que la fascinación de combinar uno con otro Ujú. ha existido realmente desde hace mucho tiempo. Fíjate que, mira, aquí tenía, busqué rápidamente el documento donde tenía eso y hay Ajá. hay solo una persona que era estadounidense, se llama Gordon G. Gallup, Ujú. que sostuvo varias veces en declaraciones a la prensa que él estuvo en un grupo de investigación en Florida que logró engendrar una criatura híbrida como parte de un experimento de la década de 1920. Pero igual, Eso es mucho anterior a la KGB incluso, güey. igual pues la verdad es que quién sabe Sí. si hubiese sido real esto, ¿no? Pero no hay pruebas, son puras personas jactándose que lograron el Human sí, pero pues nadie. Qué loco que sea la fascinación esa, ¿no? Yo creo que dentro del ámbito científico, y de nuevo, no soy científico, Ujú. debe haber esa curiosidad de pensar, de hecho, o sea, incluso este científico hacía experimentos para comprender y reafirmar la naturaleza animal del hombre, pues, con las teorías darwinistas de esa época, de la evolución. Yo me imagino como científico debe haber una cosquillita ahí de pensar, oye, pues si descendemos de estos homínidos, pues es muy probable que nuestro material genético sea lo suficientemente compatible como para engendrar un híbrido. Sí. No sé, digo, ¿no? ¿Quién No sé, sabe? me gusta mucho ese tema, la verdad es que... Está o sea, bueno, los híbridos acá. Sí, los temas de experimentales y sobre todo porque este tema de la hibridación, o sea, viene de muchos, muchos años de antes. Dígase en todas aquellas propuestas ufológicas que hemos Sí. visto, o sea, de la antigua Sumeria, del libro de Enoch, incluso los egipcios tienen ciertas referencias. Está curioso. Ujú. La antigua Grecia también, o sea, que había como que esta relación entre otras deidades y Ujú. humanos y que engendraban otros seres, ¿no? Se me hace curioso que el ser humano en la historia sí ha hecho esto en la historia moderna, o sea, no Sí. deja de existir como esta Esta curiosidad. fascinación, ¿no? Esta curiosidad. Traigo otro experimento. A ver. Este es un poquito más macabro, ¿eh? La transfusión de sangre definitiva. Así es como está titulada. Pero hacía referencia a la transfusión de sangre de parte de un cadáver, güey. Ala. Otras investigaciones biológicas poco ortodoxas que se llevó a cabo en la Rusia tras la revolución fue la de utilizar la sangre de personas sin vida para las transfusiones. Esto parece ser, te digo, por eso se le titula así, la transfusión de sangre definitiva. Puede ser como un banco de sangre perpetua, pues. Si de alguna manera tú logras que los cadáveres puedan mantener una sangre
útil para transfusiones, tienes ahora sí que un banco de sangre infinito, güey. ¿No? Sí. Esa era como la lógica, pues, ¿no? Hay que tener en cuenta que la Rusia de los años 20 y del siglo XX estaba a la cabeza en la investigación sobre la sangre humana y las transfusiones. Eso es un poquito de contexto. De hecho, los primeros bancos mundiales, este es un dato curioso, de sangre se instalaron en esos años en Moscú y en Leningrado. En concreto, hubo un científico, Alexander Bogdanov, que pensó utilizar transfusiones sanguíneas para luchar contra el envejecimiento. Ojo, aquí todavía no nos metemos con cadáveres. Él pensaba que la misma transfusión de sangre, aunque tú no la necesitaras por producto de una operación o algo, te iba a hacer, por ende, un rejuvenecimiento. Y esto pasó algo. Él se experimentó a sí mismo. Él se usó como conejillo de indias para esta tesis. Y al parecer, las primeras 11 transfusiones de sangre le fueron bien. Supuestamente sus amigos decían que había rejuvenecido, güey. Pero finalmente se hizo una transfusión de sangre de un estudiante enfermo de tuberculosis, entre otras enfermedades, y terminó falleciendo, güey. Pero hay quien dice que no fue un fallo científico loco, sino que así se desvivió por sus problemas con los soviéticos. Y hubo otro científico, Sergei Yudin, que ya en los años 30 puso a punto de método para conservar y guardar la sangre de personas que ya habían perdido la vida, güey, y realizar con ella transfusiones a personas vivas de forma supuestamente exitosa. Como muchos otros científicos, Yudin tuvo problemas con la revolución, siendo retirado de sus cargos y enviado a campos de concentración. Finalmente, tras la muerte de Stalin, otro personajazo, Stalin, este señor fue rehabilitado, pero murió inmediatamente después. Y es algo interesante porque por ahí yo había contado en un live un científico que estaba con estas propuestas, y él incluso llevó a cabo un experimento que agarraba a una persona sin vida y la ponía como en una camilla, ¿te acuerdas? Y esta camilla como que la levantaba y la bajaba para que la sangre no se coagulara, y de esa manera poder hacer las transfusiones de sangre, güey. Sí. Sin embargo, pues nada de esto realmente llegó a ser un avance en la ciencia. O sea, realmente esto no se implementa hoy en día porque no están los estudios pertinentes para que esto sea realmente seguro, güey. Sí, hay unas, o sea, se hacen, he visto que hay transfusiones de sangre, pero obviamente lo hacen personas con mucho dinero. Ok. Hay unas transfusiones de sangre joven que hacen para supuesto rejuvenecimiento. Sí, sí. Sí existe esa como, ¿no? Tendencia, que la verdad no desconozco científicamente qué tanto funcione. Y obviamente también el tema del plasma y todo esto que también se pone para plaquetas, ¿no? Para las arrugas y un montón de cosas. Ajá. Pero pues la verdad es que desconozco si ya la transfusión como tal te puede ayudar a esto, ¿no? Pero la verdad es que los rusos pues sí se han encargado de hacer muchas cosas bien, bien raras. Y una de ellas que de hecho la mencionamos hace algún tiempo, que dije, quisiera ver un poco más de qué se trata todo esto. Y es el pozo súper profundo de Kola. Que en aquel episodio tuve una equivocación porque me confundía con los datos. Pero el pozo actualmente mide 12 kilómetros de profundidad. Se considera, de hecho, el lugar más profundo de la Tierra. O sea, el punto más profundo en el que se ha perforado hasta la fecha. Pero hay otro lugar que también creo que los rusos lo están haciendo, que es en el lago Vostok, que está ¿Cómo para qué? En el lago tienen como que empezó la curiosidad para llegar a ver nuevas especies. No sé si recuerdan aquel video que mostramos en el episodio de la Antártida. Igual, no lo vamos a poner aquí. Si quieren verlo, vayan para allá. Es un pequeño fragmento. Igual no se pierden de mucho. De un pescadillo, como ahí, una ¿no? aleta, pero del tamaño de un ser humano. Entonces les dio curiosidad y siguen perforando la zona. Pero en este caso, este proyecto inició en 1970 bajo la dirección de la Unión Soviética.
Utilizaron muchos equipos de perforación avanzados para excavar profundidades que nunca antes se habían alcanzado. Y este proyecto está cerca de la ciudad de Zapolayarmi, que comenzó básicamente a direccionarse desde aquella época, pero siguió por muchos años hasta 1989, cuando llegaron a los 12 kilómetros de profundidad con 262 metros. Esto, pues obviamente, hasta la fecha, como les dije, es como la parte más profunda porque no ha habido otro proyecto que quiera indagar más. Uh-huh. Lo que se buscaba era saber que había más allá. O sea, es tan sencillo como eso. Experimentación pura, pues. Experimentación pura. Se encontraron rocas de más de 2.5 millones de años de antigüedad. Encontraron microfósiles a una profundidad de 6.000 metros. Descubrieron que pues había una serie de microfósiles de plancton. Uh-huh. Lo que pues esto podría sugerir un tipo de vida o algo Uh-huh. que hubiese más a la profundidad de lo que conocemos. Y también descubrieron que la temperatura, además que ya era algo que se sabía, pero podía alcanzar a esas profundidades los 180 grados Celsius, o sea, los 356 Fahrenheit, para que tengan también otra idea. Como que acercándose a las placas pues de magma y todo eso. Así es, iba aumentando, por lo cual también se volvió poco sustentable el hecho de seguir realizando por ahí la indagación de la profundidad. Hay varias cosas que fueron extrañas y que se difundieron en internet años después de que esto se empezara a descubrir, si se volviera viral. Hay un audio que se dice que unos científicos en el momento de cuando ya estaban en una profundidad bastante considerable lograron captar. Este audio se le conoce como los sonidos del infierno. ¡Hala! Lo que van a escuchar a continuación, mucha gente cree que son los gritos de las almas condenadas en el infierno. ¡Hala! Vamos a ponerlo. Ok. Y bueno, esto es meramente una... ¿Se sabe qué son esos sonidos, güey? No. O sea, muchos piensan que son las mismas precipitaciones. El crujir de la roca. De la profundidad, de la presión que existe en ese punto. Pero muchos afirman prácticamente... desconozco si se dice pareidolia con el sonido, pero me refiero como que fuesen sonidos que nosotros interpretamos como sonidos humanos. Como que fuesen gritos. Sí tiene otro nombre, pero pónganlo en los comentarios. Sí, no me acuerdo. No recuerdo el nombre. Ajá. Pero bueno, muchos piensan que es esto. Muchos hablan de posibles, digamos que, hallazgos de descubrimientos biológicos importantes. Es decir, de vida distinta. Otros creen también que este lugar es un lugar que fue de acceso restringido, no porque el proyecto se detuviera ahí, sino porque descubrieron algo que no nos quieren decir. Civilización subterránea. Los seres intraterrenos, todo esto se piensa a manera de conspiración porque no hay evidencia, no hay pruebas. El proyecto está clausurado, está vigilado para que no se sepa nada más. Hasta aquí es donde se sabe de esta investigación. Más obviamente muchísimas teorías y preguntas que la gente se hace. Lo curioso de Rusia es que es un lugar donde ha habido muchísimos hallazgos de este tipo. En 1990, en los montes Urales de Rusia, descubrieron unas diminutas estructuras metálicas. Unas estructuras que corresponden a muchísimos años antes de lo que conocemos históricamente. Estamos hablando de 50,000 años atrás. Estamos hablando de muchísimo tiempo atrás. O sea, antes de que el ser humano pudiera hacer aleaciones metálicas, ¿no? Claro. O sea, aparte estamos hablando de un tipo de hallazgo que puede ser de nanoestructuras.
tecnología que puede estar conectada con lo que conocemos contemporáneamente como la nanotecnología. A la bestia, güey. Les vamos a mostrar unas imágenes que corresponden a este descubrimiento. Esto es 100% real. A ver, Se descubrieron estos espirales, filamentos y otros objetos metálicos que parecían ser artificiales debido a su simetría y su regularidad, como patrones. Estas estructuras estaban hechas de metales como el tungsteno y el cobre, mientras que pues sabemos que hoy en día este tipo de digamos que de artefactos se utilizan para la tecnología moderna. Se le hizo un análisis en el año 92. Los equipos de investigación del Instituto de Tecnología y Geología hicieron varios análisis, y el Instituto de Moscú pues determinó que estos objetos correspondían a una nanoestructura metálica. Es decir, que sí, eran cosas que no eran pues de la naturaleza como tal, sino que eran diseñadas o algo por el estilo. Loco, güey. Este hallazgo, para muchos y para los pocos que conocemos también de esta información, puede significar un cambio en la historia de la humanidad. Puede significar la confirmación de la antigua civilización avanzada. Aquella antigua Atlántida, aquella antigua Sumeria avanzada de los Anunnakis y todo este tema podría ser confirmada con este hallazgo. Lamentablemente, por alguna razón, no hay cobertura de todo esto. Ajá. Pero esto existe. Ajá. Esto es real 100%. Ha sido analizado por muchísimos científicos. Hay unos que dicen, o sea, que no hay suficiente evidencia para confirmar que esto sea tecnológico o que sea de un hallazgo humano. O sea, como que dicen que pudo haber sido las condiciones naturales. No hay ni siquiera un argumento. No mames, es que no hay. Lo único ¿No que hay? dicen es que no hay suficientes estudios para confirmar lo que están diciendo. Sí, pero tampoco hay suficiente para lo que tú estás refutando. Exacto, me estás diciendo que no. Pues es que eso a la ciencia lo que haría es motivarlo a la investigación y no a la negación. Dicen que la cuestión en muchos sentidos de esta investigación es que la ubicación en los montes Urales es muy remota, y también las condiciones climáticas como que son bastante adversas y sí dificultan la investigación, y obviamente necesitan esta financiación para poder realizar los estudios necesarios. Pero digo, en las pruebas que se le han hecho, se han determinado cosas como estas de los metales preciosos y la composición de un tipo de objeto realizado por el hombre. Eso ya está como de alguna manera confirmado. La datación se dice que es 318,000 años. Ahorita dije 50,000, pero es que sí, sentí que te quedaste corto un poco, pero son 318,000 años de antigüedad, según una prueba que se le hizo con de carbono. El problema es que el carbono con estos materiales metálicos, como no son orgánicos, no dan un datado exacto. Entonces podemos estar muy errados con la fecha, pero no tanto como para pensar que son actuales. No. Y dices que esto pasa en los montes Urales, ¿no? En la Unión Soviética. ¿Sabes qué también pasó en los montes Urales, güey? El incidente del paso Dyatlov, güey. ¿Es donde pasó? Es que ahorita que lo mencionaste me acordé, y por supuesto que es un gran misterio la Unión Soviética, lo del paso Dyatlov, güey. Sí. Lo cierto es que a lo mejor un capítulo especial del paso Dyatlov podría ser pertinente, porque es un caso gigante, güey. Es muy grande, muchas teorías, muchísimas cosas. Güey, pero quiero que entiendan qué pasa en donde estás diciendo que se ha encontrado esta nanotecnología, güey. Es impresionante. No sé, me voló la cabeza. Está muy loco, güey. Está muy loco. Hay mucho escepticismo con la datación porque, como les digo, ahorita les dije 50,000, luego 300. En realidad puede ser... De hecho dicen... Oye, ¿cuál diferencia hay realmente, güey? Pero lo que dicen, desde 20,000
hasta 318,000. Eso es un hecho. O sea, Ujú. que no esté exacto no significa que no sea antiguo. Es antiguo. Es antiguo. 20,000 años. Imagínense, nada más 20,000 años. No mames. Hace 20,000 años nanotecnología, artefactos. ¿Con qué tecnología diseñas eso? Con una que sí era avanzada como la nuestra. Claro. Entonces podría cambiarnos la perspectiva histórica de este hallazgo. Esperemos que haya más investigación más adelante y que nos puedan Ojalá. confirmar. Pero pues hasta el momento es todo lo que les puedo decir. Y les digo, esto tiene muchísimos años que ya se sabe, pues 90s hasta la fecha. Y es que, mira, a lo mejor y sí hay investigaciones. Lo cierto es que a lo mejor no es una investigación pública, porque hay un lugar en Rusia que se especializa en investigaciones de este ámbito, secretas, extraterrestres, alienígenas. Kapustin Yar. ¿Has escuchado de este lugar? No. Kapustin Yar es la base militar rusa que encierra los secretos del contacto extraterrestre, güey. Es básicamente el Área 51 en Rusia, güey. Uh-huh. Y esto nace de entrada porque el 7 de julio de 1947, esta fecha marcó un antes y un después en todo el tema tanto extraterrestre como conspiranoico. Uh-huh. Porque fue lo que pasó en Nuevo México, Estados Unidos, en Roswell. Algunos hablan de un ovni caído y posterior autopsia de extraterrestres a manos de militares estadounidenses. Otros dicen que es una gran mentira y un mal hecho montaje. También, Roswell ya le toca, ¿verdad? Un capitulillo por ahí. Es difícil no hablar de lo que ya todo el mundo habló, pero vamos a encontrar, vas a ver. Sí. Y es que yo di con esta base militar rusa porque se supone que el video famosísimo de la autopsia en Roswell, Sí. que pues se comprobó después que era falso. Sí. Pues resulta que se supone que hay un video también real, pero de Kapustin Yar en Rusia. Igual. Que este es recreado el de Roswell. Ajá, que el real es de una autopsia de esta base militar en Rusia, güey. Que si encontramos por ahí a lo mejor fragmentos del video, vamos a ponerlo, pero Uh-huh. es una locura, porque desde ese momento el Área 51 de Estados Unidos se convirtió en un territorio plagado de misterios, de prohibiciones y secretos, etcétera, ¿no? Sin embargo, en Rusia tienen su propia versión del Área 51. Y recordemos que en esos tiempos pues estaba este conflicto bélico frío, Sí. en el que uno hacía una cosa y el otro le copiaba. Sí, pues estaban en esta batalla. Estaban en una batalla tanto de inteligencia como avances tecnológicos, etc. Podemos determinar entonces que el Área 51 y Kapustin Yar Son los contrarios. son contrarios, pero a ver, a lo mejor hay uno que no es real, pues. Uh-huh. Y yo me inclino más por el Área 51. Hay algunos casos, de hecho, que están bastante bien documentados en cuestión de avistamientos y cosas extrañas que se han visto en Rusia. Uh-huh. Y a diferencia de Estados Unidos, en estos casos, es poco lo que se ha desmentido, es poco lo que se ha descubierto que es mentira o Ajá. que se ha podido como que dar otra versión de los hechos. Sí. A mí me llamó mucho la atención un específico que creo yo que pudiese ser algo que pasó y que no tiene explicación, y de hecho que encontré muy pocas cosas que contradijeran lo que pasó. Esto se le llamó el incidente OVNI de Voronezh, que este lugar fue el testigo de uno de los eventos más extraños que también le dicen el incidente del hombre brillante o los hombres brillantes A la bestia, güey. de Voronezh, que la verdad es que está muy, muy loca la historia, porque muchos de los medios de comunicación de la época, no solamente en Rusia, sino en varias partes del mundo como España, Estados Unidos, cubrieron esta nota, siendo pues medios serios que recopilaran información de testigos. Esto pasó en el 89, un 27 de septiembre.
En resumidas cuentas, lo que sucede es que aquel día, aquella noche, se avistó por algunos niños de la localidad. Dicen que esto sucede en el parque, que muchos empiezan a ver a un platillo que llega y de él descienden 3 seres muy altos, de 3 metros, como los describen, con una particularidad distinta a la de otros avistamientos de seres grises y ovnis, etc. Porque se bajan ellos 3 con otra entidad que parece ser algo no orgánico, un robot, según las descripciones. Ok. Este robot emitía una luz parpadeante, muy luminosa, que según algunos de los niños los paralizó, los hizo sentir petrificados. Y estos seres tenían cada uno 3 ojos, pero el ojo del medio parecía ser como una función de un radar. Y a la vez también emitía una luz. Es como si tuviesen un radar instalado en la frente o algo por el estilo. De hecho, hay muchos dibujos de los niños que atestiguaron esto, diferentes dibujos de diferentes niños, que vamos a estar poniendo en pantalla en este momento. Para aquellos que nos escuchan en Spotify, recomiendo que vayan a ver a YouTube estas imágenes porque están muy interesantes. Hay varias notas que la verdad es que varían en cuestión de las descripciones, pero en uno de estos como documentales de prensa que se hicieron, un piloto llamado Salva Martinov, un piloto de aviación y ciudadano de Voronezh, habló acerca del tema junto a un grupo de especialistas de ovnis. Supuestamente los testigos, según lo que cuenta el piloto, vieron junto a la nave una gran figura de una gran estructura que tenía 3 ojos. El ojo central giraba como este radar, su cabeza era pequeña, se mantenía fija sin girar. En lugar de nariz tenían 2 orificios. La nave sobrevoló el lugar, también salieron 2 personas más y un robot. Dice que era un robot por sus movimientos mecánicos, le faltaba naturalidad a sus movimientos. Y en el lugar donde pasó había unas huellas del aparato. Dice que estas huellas tenían una forma de orificios circulares cuyas dimensiones variaban entre 150 y 200 milímetros. Son 4 huellas con forma de un rombo. Y la nave, según los testigos, tenía más o menos las dimensiones de unos 15 metros de largo, unos 4 metros de ancho y unos 7 metros de altura. Grande, güey. Porque los seres eran muy grandes. Ajá. Dice que en esta entrevista dice: nosotros hemos efectuado algunos cálculos basados en las huellas y hemos llegado a la conclusión de que el aparato debía pesar unas 11 toneladas. Un niño de 12 años afirmaba que pudo observar a estas criaturas a una distancia de 5 metros. Dice: cuando ellos salieron de la nave, yo me quedé inmóvil, como paralizado. Estábamos todos muy asustados. 2 de estos seres salieron de la nave y observaron el lugar. Después de 5 minutos se fueron y cuando desaparecieron me mareé, me dolía la cabeza y me daba vueltas. Hay otra nota de la televisión española que menciona otro tipo de datos en relación a otras descripciones. Dice: este es uno de los lugares donde, según los testigos, aterrizó una nave espacial el pasado 27 de septiembre. Ni la lluvia ni los curiosos han conseguido todavía borrar las huellas del platillo volante. ¿En serio, güey? La investigación de Voronezh para que empezó por el punto de que los testigos dibujaran y relataran por separado sus impresiones de estas figuras. La forma de la nave y la descripción morfológica de los visitantes han quedado reflejadas sin contradicciones en los dibujos de los testigos. Todos coinciden que también en el exterior del platillo se podía observar claramente un signo idéntico al que se parece mucho a un ovni que fue fotografiado en 1967 en la localidad madrileña de San José de Valderas. Un ovni clásico, un platillo volador, con esta estructura de una cúpula arriba, un platillo, muy clásico, ¿no? Otros
hablaron acerca de la interacción que tuvieron estos seres con algunos de estos niños. Afirmaron que supuestamente había 3 niños, los niños Basia, Sena y Julia, que fueron los primeros testigos de la llegada de los extraños visitantes. Aseguran que uno de estos esgrimó un fusil, así lo mencionan, de medio metro de longitud que apuntó hacia un muchacho que no estaba tan lejos de ahí, y que cuando este apuntó, el muchacho desapareció en el acto. Poco después, el alienígena y la nave ascendieron al cielo, y el muchacho que desapareció volvió a aparecer inmune. Es como si fuera un dispositivo de transportación, tipo. De abducción. Ajá. Automática, ¿no? ¿El niño tiene algún testimonio con respecto a lo que vivió o algo así? Este joven no. Y no, de hecho, de los que fueron, porque no solo fueron ellos, sino que algunos otros medios de comunicación lo que dicen es que no solamente fue ese muchacho, sino que varios testigos dijeron que esto de que algunos desaparecían y luego volvían a aparecer era en varios de los niños que estaban en el parque en ese momento. Pero al parecer no hay un testimonio ni un qué pasó en ese momento, simplemente desapareció y volvió a aparecer. Lo que yo puedo llegar a pensar es que fueron víctima de una abducción express. Bueno, no sabemos si express, recordemos que el tiempo es relativo. Ajá, el tiempo es relativo, a lo mejor estuvieron me refiero a express para nuestro tiempo, ¿no? O sea, obviamente no como si fuese un chasquido nomás, ¿no? Dicen que los extraños seres de los 3 ojos, según las descripciones de estos 3 niños que mencioné ahorita, podrían medir más o menos entre esos 3 metros. Otros dicen que había otros más altos. Los dibujos varían bastante. Ajá. Y que justamente cuando algunos quisieron correr, no lo hicieron porque se sintieron paralizados, como si estos los anclaran al piso. Esa es otra de las descripciones interesantes que se dieron. Coincide con varios testimonios, ¿no? Así es. Coincide con este parálisis, con este congelamiento que produce. Hay una investigación que hicieron los científicos del laboratorio de geofísica de Voronezh, que a 500 metros al sureste de Moscú está ubicado este lugar, pero este es un laboratorio donde pues hicieron un muestreo del lugar donde se hizo todo esto y confirmaron que había estado un objeto con metales fuera de la Tierra, es decir, construido con metales que no eran de aquí. Que no eran de aquí. Aleaciones que desconocían. Aleaciones principalmente derivadas del níquel y de cosas que en su mayoría vienen de meteoritos y cosas por el estilo. Pero lo que sí es que muchos de ellos afirmaron que lo que vieron, o sea, lo que vieron en cuestión de las huellas, no era algo normal. Algunos creían que habían presenciado una nave, no dijeron extraterrestre, pero sí una nave que se había posicionado en ese lugar. Esa es una de las cosas más locas que ha pasado en Rusia. Pero esa documentación es pública. Es pública. Ok. Sí, actualmente es pública. Y te digo, principalmente está más que nada difundida por diversos medios de comunicación. Ufológicos. Y tú puedes... No, tradicionales también. No científicos, pero sí tradicionales. Hay incluso por ahí periódicos muy famosos, televisoras muy famosas que cubrieron esta nota como si, bueno, algo pasó. La gente dice estos dibujos hay, estos son los testimonios de las personas, pero que realmente un medio científico haya confirmado esto, no hay. Solamente tenemos este supuesto testimonio de estas personas que venían del laboratorio de geofísica, ¿no? Pero realmente no es un hecho aislado. O sea, esto viene pasando. En el año 77 hubo otro fenómeno en este lugar llamado Petrozavodsk, que
pasó un 20 de septiembre del año 77. Petrozavodsk está ubicado en la República de Karelia, en Rusia. Todo pasó más o menos a las 4 de la mañana. Los residentes observaron un objeto brillante en el cielo, obviamente, descrito como un medallón luminoso que emitía rayos de luz que se expandían en varias direcciones. Una especie de medusa flotante que se movía de manera irregular. El objeto se movió lentamente sobre la ciudad, irradiando estas luces brillantes, como navegando entre la ciudad, y todos pudieron presenciarlo. De hecho, tomaron fotos de esto. Y vamos a verlas aquí en pantalla también. Los testigos incluyeron obviamente residentes, policías, personal militar. Muchos de ellos informaron que este objeto había estado varios minutos describiendo obviamente todos el mismo detalle de que emitía como unos ciertos haces de luz. Yo lo describiría como un tipo de medusa gigante flotante. Otros dirán que es un platillo volador. Pero las noticias empezaron a propagarse y la agencia de noticias soviética informó sobre este fenómeno a toda Rusia, y luego se pasó a todo el mundo. Se hizo una noticia bastante grande y todos empezaron a pensar que se podría tratar de algún secreto del gobierno soviético, algún tipo de armamento extraño o algo por el estilo. Pero los que sabemos de estos temas o nos gustan, pues creo que podría ser otra cosa, ¿no? Bueno, experimento literal del gobierno no lo creo. Sin embargo, pues sí, algo que ellos saben. Ellos sabían. Ellos saben de lo que se trata esto. No quiere decir que ellos lo hayan hecho o que sea un nuevo avión y estas cosas. No. Sí. Pero ellos sabían quiénes fueron estas personas o estos entes, en dado caso, güey. Lo curioso aquí es que, o sea, digo, las instancias de seguridad, o sea, dígase policías y militares, también vieron este objeto moverse y lo confirmaron. Y la Academia de Ciencias de la URSS formó un comité para investigar el fenómeno. Se recopilaron testimonios, se analizaron condiciones atmosféricas de la noche en cuestión y se descartó la posibilidad de que fuera un fenómeno natural conocido. Claro que no es algo. Claro que no es algo sabemos natural. Que hay algo que es muy similar, que creo que se vio por acá en México en algún momento, pero porque la diferencia de estas medusas que de repente se... Estos como flechas rojas, ¿te acuerdas? Sí, después de los terremotos, sí, dices tú. Ajá. Este es diferente, este es diferente. Digo, si lo vieron en pantalla se habrán dado cuenta Están que muy buenas las imágenes. Es distinto. Y lo curioso es el movimiento que tenían, porque no era algo que estuviera ahí nada más fijo, sino que parecía estar como un tipo de satélite flotando por ahí, como que indagando la zona o algo por el estilo. Y de hecho algunas de las hipótesis dicen que pudiese haberse tratado de algún tipo de satélite soviético, porque en ese tiempo se había hecho un lanzamiento del Cosmos 955, que fue de la Unión Soviética. Y se pensó que podría ser algo que tuviera que ver, pero se descartó totalmente la posibilidad. Y la verdad es que hasta la fecha no hay una explicación de qué pasó esa noche del 20 de septiembre de 1977. Wow. Que, digo, vimos las imágenes. Yo las sigo viendo aquí y es impresionante, pues. Quisiera que termináramos el capítulo con ese caso. Para los extensibles les traigo otros casitos por ahí, pero quiero que se vayan con esa duda. Pero te tenía un regalo. Bueno, regálamelo. Te tengo un regalo. A ver. Les tengo un regalo. Creo que con esto sí podemos cerrar, porque la verdad es que nos va a dejar esta cuestión. Al principio hablamos de este pájaro carpintero, hemos hablado de ovnis, hemos hablado de varias cosas. Experimentos, ajá. Pero ¿qué tal si todo es parte de lo mismo, no? ¿Qué tal si todo es como este mismo fenómeno, este gobierno que sabe las cosas, o que tiene cierta tecnología de otros lugares que está utilizando para algún interés que tenga? Este es uno de los eventos más raros que ha pasado en Rusia. Es el evento de Tunguska, que
pasó en 1908, mucho antes de los eventos que acabamos de ver ahorita. Sí, y de hecho, mucho antes también. Ya vi cuál es. A ver, dilo. Como les digo, esto pasó en una región muy remota que también está en Siberia, Rusia. Uh-huh. Se estima que esta explosión, Sí. eso fue lo que pasó, Uh-huh. arrasó aproximadamente 2,000 kilómetros cuadrados de bosque, derribando más de 80 millones de árboles y causando una devastación masiva en el paisaje. Esto pasó más o menos a las 7:17 de la mañana de la hora local. Uh-huh. Un objeto brillante atravesó el cielo y explotó en el aire a una altura aproximada de 5 a 10 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. No impactó. No impactó. La explosión liberó una energía equivalente de entre 10 y 15 megatones de TNT, aproximadamente 1000 veces más potente que la bomba atómica lanzada en Hiroshima. Uh-huh. Los bosques en ese lugar quedaron... Ustedes van a ver unas imágenes aquí, palmeados como si se tratara de lápices así. Exactamente, güey. Totalmente sacados de la raíz, prácticamente algunos. Algunos destrozados, talados parecen. Hay algunos testigos que vieron esta bola de fuego. Esta esfera de luz que llegó a la Tierra. Habitantes cercanos a la localidad y los pueblos circundantes que están por ahí, y todos dijeron: vi una bola de fuego y escuché cómo todo retumbó sin explicación, como si se tratara de un fuerte temblor, según algunos relatos. Hay un residente local que dijo que estaba a unos 65 kilómetros del epicentro y describió haber visto una columna de luz extremadamente brillante en el cielo, seguida de una onda de choque que derribó el suelo y causó quemaduras en su piel. Otros testimonios de los pueblos, habitantes de aldeas de a más de 100 kilómetros de distancia, reportaron haber sentido un temblor y haber visto un destello de luz en el cielo. Después de esto pasaron obviamente muchos años para que se supiera realmente qué fue lo que pasó en este lugar, por lo mismo que era muy remoto. Pero en 1927, Leonid Kulkin realizó una expedición mineralogística que la lideró él, Uh-huh. para llevar a cabo un muestreo o una bitácora de sucesos, realmente qué es lo que había pasado en este lugar. Encontró pues obviamente las vastas áreas de árboles caídos, pero no logró encontrar un cráter de impacto. Este fue el primer hallazgo de que se supo que esto no había impactado en el suelo. Uh-huh. Lo que él había propuesto en un inicio es que todo había sido causado por una explosión de un meteorito de hierro o de piedra. Sin embargo, se hizo la muestra y no se obtuvo resultado de nada de esto. Mira, güey, yo leí ese caso también. Uh-huh. Y la mayoría de científicos, y tú buscas el caso así y te dicen fue un asteroide. Es lo más lógico, ¿no? Sí, claro. Algo que impactó. Un meteorito, un asteroide. Algo que impactó, que arrancó los árboles. Y digo, es una fuerza equivalente a lo que se estima que supuestamente fue con respecto al TNT y estas cosas que estiman, pues, ¿no? ¿Qué pasa en el momento de que te enteras de que no hubo un impacto? No hubo un impacto. Es que ahí ya, o sea, es buenísimo ese caso también. Sí, no. Es que no tenemos ni idea qué pasó ahí. No. Todavía como 30 años después, entre los 50 o 60, 80 hicieron otra expedición. Uh-huh. Y sacaron muestras de isotipos para saber si había algún material pues extraterrestre, es decir, que de fuera del planeta. Ajá. Y no encontraron nada tampoco. O sea, incluso con tecnología un poco mejor.
hay propuestas que dicen que, por ejemplo, este asteroide se pudo haber disuelto antes de impactar y la explosión fue previo, pero no tiene sentido. Yo no sé el comportamiento de un asteroide, ¿no? Pero Sí, o sea, me suena muy raro muy que raro. eso pueda pasar, güey. Sí, o sea, y realmente no es nada concluyente. O sea, No. Otros dicen que pudo haber sido una explosión de gas metano, pero tampoco tiene sentido porque no había No hay metano. orificio tampoco. Y no había dónde, una salida o algo por el Ajá. estilo. Otros dicen que pudo ser una interacción de la magnetosfera, que también dicen que esta explosión pudo haberse causada por una interacción inusual entre el objeto celeste y la magnetosfera, pero tampoco no es nada concluyente y no explica porque no está ahí un golpe. Y la otra, pues que Es dicen, un desafío este caso para la comunidad científica. pues obviamente la teoría, otra de las teorías es que una nave extraterrestre impactó y que de alguna manera pues como que limpió el rastro. O sea, esto ya es como más yéndonos a esta parte Sí, ufológica. pero mira, así como nos gusta a nosotros, ni tanto ni tan poquito. A lo mejor y si fue una nave, pero antes de impactar explotó. Sí. O sea, no, de todas formas como que la nave me queda... ¿Y dónde cayó, no? O sea, Pues ¿cómo sí. lo limpias? Pues sí. Y la otra es que puede haber sido una prueba de una tecnología desconocida. Pero güey, estamos en el 1908. Exactamente. Prueba de tecnología que no era de conocimiento público y que no sabemos hasta la fecha qué pasó. Es un secreto todavía. Pero con tecnología del 1900, güey. Por eso se dice que era una prueba con tecnología extraterrestre. Por eso, de ahí va la teoría esa. O sea, no era una tecnología terrenal, era algo fuera de aquí. No era nuestra. No era nuestra, pero estaban experimentando con ella. No sé. Uy, buen regalito, ¿eh? Sí. Ese es de los grandes misterios de Rusia, ¿eh? Sí. Es impresionante que dentro de este capítulo, digo, era lo que yo ya esperaba, ¿eh? O sea, cuando nos centramos en civilizaciones o en sociedades completas, llámese Egipto, Maya, lo cierto es que es muy complicado englobar todo en un solo capítulo, ¿no? Sí. Dentro de todo este capítulo hemos tirado temas que próximamente, muy probable, se van a convertir en capítulos también. Claro. Este caso en específico es uno de los que más me llamó la atención y yo no lo traía precisamente por eso, porque yo dije, me gustaría más hablarlo ya más denso, pero creo que es mejor así, que la gente sepa un poquito, porque estoy seguro que mucha gente no conoce este caso, pero es muy interesante, es un desafío de la comunidad científica de explicar qué pasó ahí. Me recordó mucho a la máquina de Tesla que... Anda, el rayo mortal. El rayo mortal y la explosión que pasó en el otro lado del mundo. Sí. Cuando supuestamente él mencionó en una carta que la había detonado. ¿Coinciden las fechas? No. Wey. Es que mira por ahí, es que sí podemos estar aquí, mira. A lo mejor, es que esa máquina donde está, eso también es lo que, o sea, no sé, no sabemos de cuándo la hizo. A lo mejor Emisiones Podcast se va a poner a desenmarañar esos misterios y va a empezar a conectar A con B. A con B. A con B. Pero ustedes díganos igual, si les gusta este tipo de temáticas más de conspiraciones y misterios. Y los podemos tocar, claro que sí. Claro que sí, nos encantaría. Solamente si a ustedes les encantaría también. Así es. Pero bueno, con esto vamos cerrando este episodio. Esperemos lo hayan disfrutado. Recuerden los miembros del canal que este capítulo va a tener un extensible. Sí. Así que si no eres miembro del canal, te invitamos a que te unas aquí en la descripción de este capítulo para que no te pierdas más contenido semanal. Todas las semanas tienes un extensible de uno de los episodios de la semana, que obviamente es donde nos vamos más turbios, sin censura. Sí. Tenemos muchos episodios ahí grabados ya de diferentes temáticas, capítulos secretos con temáticas únicas que no están aquí en el canal. Así que, bueno, tanto para apoyar este proyecto como para ofrecerte más contenido, te invitamos ahí y nos puedes seguir aquí. Suscríbete a este canal para llegar pronto a los 100,000. Por favor, es que no tienen idea la ilusión que nos genera llegar a los 100,000 suscriptores.
no tienen una idea. Por favor, suscríbanse. Suscríbanse, la verdad si les gusta, sabemos que no cuesta mucho y solo es un botón, un cliccito y apoyan mucho. Sí, hombre. Así que bueno, nos vemos, suscríbanse a este canal, en Spotify también si nos siguen por allá. En todas las redes sociales como Emisiones Podcast también nos pueden seguir y a mí como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castellón Sergio en Instagram y a Maker y Mike que estuvo atrás en los controles como MikeGal99 en Instagram y el señor hace transmisiones en vivo también en su canal de YouTube, Mike Emisiones, para que vayan y lo sigan. Así es. Y bueno, nos vemos la próxima semanita. Bye.